Buenas tardes, siendo las 3:50 y 49 minutos, reanudamos la audiencia. Ya todos tienen las copias que habían solicitado el licenciado Citón. Le han entregado todas las copias, los informes. ¿Sí? La Fiscalía y los querellantes tienen... Ok, entonces, hemos cumplido con la solicitud del licenciado Citón en lo concerniente a las copias de los informes que se le han suministrado a todas las otras partes. Entonces, señor testigo, seguiré haciéndole algunas preguntas para que nos aclaren. En el informe remitido por las autoridades de Estados Unidos, se reporta que en algún momento durante el tiempo que el señor Martinelli estuvo privado de su libertad, tuvo algún episodio parecido al que usted reportó ayer. No se reporta o no está consignado. ¿Se reporta algún episodio en el que haya quedado consignado que haya tenido que ser trasladado a un hospital y dejarlo internado? No se reporta o no está consignado. Ok. Habíamos quedado en que usted nos estaba explicando en qué consistía la enfermedad crónica de la presión alta. ¿Cuál es el tratamiento que se le puede dar, si cabe, a este tipo de enfermedad? Bueno, esto varía según el paciente y según los hallazgos otras afectaciones que puedan tener, también según inclusive hay medicamentos que no se pueden utilizar en ciertas por decirlo así, tipos de pacientes como los negros. Hay que tener cierto cuidado de los tipos de medicamentos que uno va a utilizar en este tratamiento, y obviamente que hay que hacer una evaluación pues, para poder clasificarlo a cuál es candidato cada paciente. ¿Qué significa una enfermedad crónica? Pues que va a perdurar por el resto de su vida y que necesita una medicación pues prácticamente durante ese tiempo para mantener su presión, en este caso, o crónico, la enfermedad pues estable. En términos estadísticos, ¿las enfermedades crónicas relacionadas con la presión alta es común en la ciudadanía? Bueno, definitivamente que por los estudios de la epidemiología pues, de la enfermedad hipertensiva o crónica, pues aquí sí es elevada pues, o se diagnostica con gran prevalencia. ¿Qué significa que se diagnostica con gran prevalencia? Que pues existe una gran cantidad de pacientes que son diagnosticados con hipertensión pues crónica y con diagnóstico nuevo, pues, de nuevo. De todos los problemas de salud que se reportan en el documento que vino de Estados Unidos que dice Health Problems, ¿cuál es el que ahora mismo está afectando al señor Martinelli? Usted dijo hace un rato que había desorden de ansiedad, glaucoma sin especificar. Me refiero a esa lista. ¿Cuál de todos esos problemas? Por favor, repítalos. Los problemas de salud mencionados en el informe que vino de Estados Unidos, pues trastorno o desórdenes de ansiedad, glaucoma inespecífico, hipertensión ocular, presbicia, astigmatismo, hipertensión esencial, enfermedad cardíaca inespecífica y la constipación inespecífica. De todos estos problemas, ¿cuál es el que está afectando actualmente al señor Martinelli o que esté relacionado con las afectaciones que usted reportó en el informe que ha sido presentado en el día de hoy? Lo que le hemos estado dando seguimiento, según las evaluaciones periódicas desde el día de ayer, ha sido la hipertensión
esencial pues que ha estado descontrolada y pues o se ha descontrolado, y lo que ha ocurrido o concurrido con la evaluación pues que han podido determinar en algún momento los especialistas que me acompañaron pues a la evaluación, que es la fibrilación auricular, la cual pues es un problema ya o afectación de la como enfermedad de cardíaca, ¿no? Que tiene que ver con eso. En el informe que remitieron las autoridades de Estados Unidos, ¿se consignó alguna anomalía, alguna inestabilidad en la salud del señor Martinelli al momento de dejar dicho país? No está reportado ni consignado. Cuando una persona viaja y sufre de presión arterial, ¿las alturas puede afectar esa presión? En algún momento pudiera ser, pues, por la altura, pudiera ser. Ok, si sumamos que adicionalmente no tomó un medicamento que le correspondía, ¿podría verse afectada la presión? Sí podría haberse afectado durante el momento, ¿no?, que fue evaluado. Si le añadimos a eso que hay una situación de posible estrés, lo que implica una audiencia en un juzgado, en un tribunal, ¿eso podría también afectar la presión? Sí, definitivamente que podría afectar también. Ok. Ahora sí, en el informe suyo, en la penúltima página, usted señala que los especialistas en cardiología diagnostican, ¿qué es lo que? ¿Sí? Los diagnósticos pues consignados por el equipo de cardiología que evaluó al señor en mención colocan emergencia hipertensiva, fibrilación auricular con respuesta auricular alta, cardiopatía isquémica, obesidad, trastorno prostático a definir y trastorno de ansiedad. Ok, de lo que usted acaba de mencionar, ¿cuáles de esos están relacionados con el diagnóstico anterior de hipertensión? Creo que le llaman ustedes los médicos. Sí, pues definitivamente la emergencia hipertensiva pues es una crisis que se desarrolla el paciente cuando las presiones elevadas pues se elevan por arriba de valores de 180 sobre 110, y se le llama emergencia cuando pues tiene algún signo o síntoma vasoespasmódico que pudiera implicar o correlacionar con algún evento que pudiera desencadenar en una complicación de la hipertensión arterial. Los eventos a los que hemos hecho referencia hace un rato, volar, no tomar un medicamento, el estrés que puede generar una audiencia, ¿podrían tener alguna incidencia en este diagnóstico? Sí podría tener algún tipo de incidencia. Ok. ¿Qué factor desempeña la obesidad en todo esto? Pues la obesidad, pues definitivamente que ya está pronosticado como un riesgo o alto riesgo de tener algún evento cerebrovascular que pudiera complicar con si tiene elevado lo que nosotros conocemos como colesterol y triglicéridos, que es las grasas en el cuerpo, y obviamente producir un evento obstructivo por ateromas en la placa de las arterias, y podría complicar una hipertensión o podría tener un mayor riesgo de estos eventos cerebrovasculares. El trastorno de ansiedad, ¿a qué se refiere? Bueno, el diagnóstico consignado por los cardiólogos como trastorno de ansiedad es el diagnóstico que ellos en ese momento pues designaron.
Obviamente que hay que tomarlo en cuenta cuando el paciente pues en algunos momentos pues tenía algún grado de elevación del tono de voz, problemas pues de repente de caminaba de un lado a otro, se veía intranquilo y pudiera ser en este momento que pudiera y habría que consignarlo como los diagnósticos que el paciente pues tenía de antemano por el informe de trastorno de ansiedad y que en este momento pues estaba presentando el paciente. ¿Ese trastorno podría desempeñar algún papel en el tema de la presión? Sí, también pudiera tener algún tipo de implicación. El trastorno de ansiedad tiene que ver con saber manejar situaciones estresantes. Sí, bueno, el trastorno de ansiedad en realidad es un trastorno pues ya consignado a nivel de salud mental en cuanto a la parte de el estado emocional en el momento que pudiéramos evaluar un paciente y que definitivamente van a haber factores de hormonas que van a estar exaltadas o aumentadas en el organismo y va a producir pues algún tipo de repercusión a nivel de la frecuencia cardíaca, en este caso pudiera ser también. Ok, licenciado Citón, usted quería hacer referencia hace un rato a una página. Sí, magistrado. Antes de dar inicio a eso, porque este documento, cuando le preguntamos al doctor, no se nos había entregado el informe del médico. Ok. Así que voy a hacerle preguntas sobre ese informe que no lo teníamos a mano. Pero no, lo que quería era que me dijera qué página primero y con mucho gusto, después que yo termino, le puedo ceder la palabra. Pero usted quería hacer referencia a una página, ¿se acuerda? Antes del receso, sí. Ya, correcto. Usted decía que había otra página que tenía que ver con los problemas de salud. Sí, es la página que está identificada en la parte superior donde dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y lleva una numeración hacia la mano derecha que dice F10-10-17-55-32. El Buró Federal de Prisiones. F10-10-17-55-32. Correcto. Ok, perfecto. Entonces bueno, le cedo la palabra para que se refiera a este documento y continúe con lo que usted quisiera preguntarle al señor. Sí, magistrado, antes de proceder a hacerle la pregunta, le quiero poner en conocimiento de usted que cuando decretó el receso y estábamos junto a los periodistas, pasaron vistas del Hospital Santo Tomás en donde los medios lograron captar a Ricardo Martinelli llevado en una camilla, pero empujado por no menos de 15 militares del control de multitudes. A mí esto la verdad me impactó porque se supone que Ricardo Martinelli está dentro de un hospital, no dentro de un cuartel. Uno, dos, los abogados no hemos podido tener acceso a él, por eso le hicimos la solicitud, pero sin embargo fue la forma en que vimos que lo llevaban empujado en una camilla y Martinelli gritaba que los militares lo tienen secuestrado y que no le permiten el acceso a los médicos. Entonces, ¿A los que no le permiten? Acceso a los médicos, eso era lo que gritaba cuando iba en la camilla. Yo le pido que usted se traslade al Hospital Santo Tomás como juez de garantías y constate esta situación que la pasaron todos los medios en vivo, fue pasado en vivo en los medios televisivos. Entonces es una situación que a nosotros obviamente nos impactó porque no sabíamos a qué se debía esta situación de que lo llevaban empujados militares, no era personal del Hospital Santo Tomás. ¿Lo llevaban empujado hacia dónde? No sabemos. Los periodistas incluso me hicieron preguntas de qué era lo que estaba pasando, por qué lo llevaban así y nosotros no sabemos. Yo le pido pues como juez de garantías que tutela las garantías, que usted haga una inspección al Hospital Santo Tomás y le solicite al Canal 2 y al Canal 13 que tienen los videos que se los suministren, porque la verdad que es impactante los videos que acabamos de ver y que pasaron en vivo a todo el país. Como no, inmediatamente vamos a pedir a la Secretaría que consiga los videos. ¿De qué canales? 13 y 2. Canal 13 y Canal 2, ¿cómo no? Sí. Un momento.
Licenciada, hay que pedir unos videos de Canal 13 y Canal 2 relacionados con un ¿qué, licenciado? ¿Un traslado era? ¿Qué era? Es un evento en donde va Ricardo Martinelli en una camilla amarrado y todos los que van empujando la camilla, no sabemos hacia dónde llevan esa camilla o hacia dónde lo llevan, son militares del control de multitudes dentro del Hospital Santo Tomás. No hay un solo médico, no hay una sola enfermera alrededor de la camilla, son todos militares del control de multitudes. Tome nota de eso y pida un informe inmediatamente a las autoridades correspondientes. Lo otro, licenciado Citón, ya que tengo a la licenciada Yanixa, con relación al tema de que los abogados no han entrado, ella me informó que usted le había dicho que la licenciada Alma sí había entrado. Sí, la licenciada Alma Cortés pudo ingresar por gestión propia al Hospital Santo Tomás y se le hizo una entrada, digámoslo así, de cortesía, porque ella la gestionó, pero como excepción, no como regla, o sea, no es que va a poder volver a entrar. Entonces yo le expliqué a la secretaría que le informara para que no se entendiera que mientras estábamos en esta audiencia ya la licenciada Alma Cortés había podido entrar y conocer de lo que estamos hablando aquí, que es lo que queremos transmitirle. Nosotros vamos a hacer por secretaría las gestiones de los videos, pero si usted tiene cómo conseguirlo antes y presentárnoslo, sí. Gustosamente lo quisiera ver. Yo con mucho gusto se los hago llegar porque incluso están colgados ya en redes sociales. Y estará en la página web de estos medios. El Canal 13 cuelga todas esas noticias, las va colgando inmediatamente en su página web. ¿Cómo no? Adelante, ya las instrucciones están dadas. Entonces nos referíamos al documento descrito como F1010-175532, en donde hay una condición en el renglón que dice medicación. Declarante, ¿usted ha ubicado el documento? Sí. Sí, licenciado Citón, adelante. Sí, doctor, si usted logra identificar qué tipo de condición señala allí escrita el Buró Federal de Prisiones en cuanto a Ricardo Martinelli. Es en el renglón donde dice medicación, a la mano izquierda. Si no, ¿qué dice injuries al principio? Sí, correcto. Sí. ¿Lo ubicó, doctor? Injuries, ok. Sí. ¿Nos puede indicar si usted logra identificar qué tipo de condición es la que en ese renglón se escribe a mano? Habla de medicación para la presión arterial. Doctor, disculpe, porque yo no lo voy a forzar. Magistrado, No ¿sería posible que, por razón de que el doctor no habla inglés, sería posible que le hicieran las traducciones al doctor para que el doctor pudiera contestar y no hacerlo incurrir en un... Si usted está en capacidad de traducírselo, que está haciendo la pregunta, y yo verificaré que la traducción, al menos libre, sea parecida a lo que dice allí. Ok. Magistrado, lo que pasa es que no solamente se trata de esta página, sí, sino que también se trata de la otra que le... ¿Dónde está la...? Hay otra página que es más extensa y que incluso incluye los medicamentos. Entonces, es la primera, ¿no? La que habíamos visto hace un rato, la sí, que dice... sí, correcto, la que dice Buró de Prisiones Health Service. Sí. Entonces, magistrado, yo por un tema de que no exista ningún tipo de error, sobre todo porque aquí hay una serie de medicamentos descritos que se indican que se le daban a Ricardo Martinelli, yo preferiría, de verdad, y se lo solicito, que se haga la debida traducción para las partes querellantes, claro, el fiscal y nosotros. Son 2 páginas. Claro. Incluso si ustedes quieren y así lo desean, yo me comprometo, pues, si desean, a traérselos mañana traducidos por un traductor con bueno, licencia. usted lo puede traer, claro, por supuesto.
Se lo facilitaría, magistrado, y así no hacemos al doctor cometer algún tipo de... Señor fiscal. Magistrado de Garantías, no saben cuál es la relevancia de la traducción de esa palabra. Ya está claro. Allí al menos para mí hay una ilegible. Sí, Exacto. es que es ilegible. Las dos primeras es corazón y presión. Falta la T. Ajá. Y La presión tercera Presión palabra. sanguínea. La última, yo no sé qué dice es ahí. que no conocemos cuál es la relevancia de traducir esa palabra. No, no es Licenciado la Quintón. palabra, perdón, fiscal, son dos documentos. El del Buró de Prisiones que dice arriba en la parte superior Health Service y tenemos el otro documento que ya identificamos. Yo lo que digo es, me comprometo a enviar traducido a esas dos páginas precisamente para aportarla a todas las partes para que el doctor pueda ver debidamente traducido las condiciones o las patologías, porque fíjense que en la parte superior establece las patologías, en la parte inferior establece las medicaciones que se le daban a cada una de esas patologías. Entonces, es un tema de poder elaborarle las preguntas al doctor, pero que él conscientemente las lea en español, no en inglés, fiscal. Fiscal Díaz. Magistrado de Garantías, con el debido respeto, no sabemos cuál es la relevancia de solicitar o explicarle eso al doctor. El doctor se supone que es el que nos está explicando a nosotros. ¿Usted considera que eso es relevante? Esta medicación inclusive, muy fácilmente la puedo, se evaluaron inclusive al inicio y pues los medicamentos estaban escritos en su empaque, también venía en español. Igual, son los mismos medicamentos que están asignados en inglés y en español en los envases o los paquetes que venían. Se revisaron que fuera la misma medicación con el informe del Buró de Prisión, pues efectivamente correlacionaban tanto la parte física con la parte de el Buró de Prisión. Magistrado de Garantías, en otras palabras, usted está claro que también vino en el idioma español y que se le ha dado todo, se le ha suministrado todos los medicamentos que eran necesarios. Que era necesario, cierto. Señor doctor Labrador, le quiero hacer una pregunta porque en la última página de su informe médico se establece que los signos vitales que se toman a la hora 1:50 p.m. están descritos como presión arterial brazo derecho 220/100, presión arterial brazo izquierdo 205/100, frecuencia cardíaca 135, frecuencia respiratoria 18. Electro refiere a los especialistas, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, hay una arritmia. Es decir, ustedes están, y los especialistas están diagnosticando emergencia hipertensiva, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, obesidad, trastornos prostáticos a definir, trastornos de ansiedad, y recomiendan el traslado al hospital. La pregunta es, entre la hora 1:50, ¿hubo algún momento o alguna hora, porque no la describe aquí, en la cual ustedes le informan al magistrado de Garantías esta condición? Se le estaba, el equipo multidisciplinario que estaba evaluando, pues hace el informe, nosotros, ellos se lo hacen llegar a sus superiores, por la cual ellos estaban allí, y pues el manejo solamente era a la espera pues de la decisión que se tomara por parte de los que estaban, habían asignado a los cardiólogos a realizar la evaluación. O sea que a usted no le consta que hubo comunicación al magistrado de Garantías sobre la condición médica que estaba presentando ese interno en ese momento. Bueno, se le hizo la comunicación a los que estaban encargados en el momento, sin embargo no tengo conocimiento de a quién más se le pudo haber hecho comunicación de la situación. ¿Quiénes estaban encargados, perdón? Si pues el director que estaba ahí del penal, se le hizo pues la salvedad, también el que estaba encargado pues de la parte de, por lo menos de nosotros en cuanto a la Ministerio de Salud, en la parte de Dirección General, y también los cardiólogos pues a los que habían hecho o solicitado su intervención. ¿Quién es el director, perdón, del penal que ustedes le informaron o le comunicaron? El director del penal en ese momento, el licenciado David Ramos, ¿no? Ramos. Que estaba encargado en ese momento de Centro Penitenciario Renacer. ¿Él fue nombrado ayer mismo director? Bueno, ¿O él ya estaba?
Allí eso es lo que estaba, es lo que estaba, se comentaba, ¿no? Entonces, no se comentaba, no sé cuándo lo nombran o cómo es la situación, pero sin embargo, pues el que estaba encargado de penitenciaría. Okay, el comisionado Ramos. Comisionado A Ramos. ese se refiere. Sí, el Un comisionado militar, Ramos. el comisionado Ramos, nombrado el día de ayer. Ok. Sí, doctor, finalmente le pregunto, a esa hora, 1:50, ¿qué se hace desde el punto de vista médico hasta la celebración de la audiencia, poco más de las 5 de la tarde, pero aproximadamente, pues? ¿Qué se hizo desde esa hora 1:50 hasta que se celebró la audiencia pasada o casi las 5 de la tarde? Pues una vez informado pues al paciente por el equipo, la condición, que tratara de pues las medidas de bajar el nivel de estrés, que se tranquilizara en cuanto a descanso, si tenía que alimentarse, comer algo de alimento, pues las generales en el momento y obviamente que para ver si lo que iba a proceder, si era el traslado hacia qué punto, que eso no nos consta a nosotros hacia dónde se iba a dirigir, sino simplemente era que el paciente se permaneciera en su dormitorio hasta que pues, se tomara alguna decisión. Esa situación de la 1:50 a la siguiente que usted refiere, a las 9:10 p.m., ¿pudo haber sido el desencadenante del episodio que se refiere allí a esa hora? Bueno, el episodio viene dado desde la hora de inicio cuando ingresó al penal, ¿no? Que es el aumento de la presión arterial y pues que se encontró cuando los cardiólogos lo evaluaron, pues la fibrilación auricular. Lo que hizo nuestra evaluación al regreso, pues prácticamente es confirmar la presión en ese momento que estaba elevada a las 9:05 o 10 de la noche, una vez posterior había regresado de la audiencia. Sin embargo, no, el episodio durante ese periodo que no ha sido evaluado, no tenemos registro pues, de qué ha sucedido en ese momento. Y finalmente, doctor Labrador, ¿ha tenido en el día de hoy usted algún reporte o algún informe de los especialistas del Hospital Santo Tomás en cuanto a los exámenes que se le han efectuado dentro del mismo y su condición? No, al momento yo no he tenido ningún tipo de condición o evaluación por parte del equipo que está en el Hospital Santo Tomás al momento. Cuando Ricardo Martinelli es traído a la audiencia alrededor de las 5 de la tarde, ¿conocían los custodios que lo acompañaban de la condición descrita a la hora 1:50 p.m.? Desconozco. ¿Usted en algún momento autorizó para que se diera el traslado en la condición médica que usted describe a esa hora, 1:50? Formamos parte del equipo que evaluó y pues por la respuesta de los especialistas, los cardiólogos, nosotros simplemente nos abocamos a las decisiones que ellos tomaron para que pudiera tener algún tipo o para que se diera pues las recomendaciones dadas por ellos y simplemente estábamos pues al tanto de todo lo que ellos estaban presentando. Doctor, ¿cuál es su horario de trabajo en la cárcel del Renacer y si queda algún médico de turno para las horas de la noche? El Centro Penitenciario Renacer tiene un horario de 7 a 1 p.m., cubre o cumple con una horaria de cuarto de urgencias o de 6 horas. Posterior a se trabaja de lunes a domingo, a todos los fines de semana también, o día feriado. Después de la hora diaria normal o de la salida de los fines de semana, pues no hay médico de turno, no hay médico en la noche o no hay médico en el centro penitenciario. No tengo más preguntas, señor magistrado, gracias. Sí.
Yo sí tengo una pregunta. El hecho de que no haya un médico físicamente, ¿habrá algún médico que esté de turno que pueda ser llamado? No, hasta el momento no ha sido asignado por el ministerio, pues, al cual está a cargo de la clínica penitenciaria, posterior a la hora normal o regular de trabajo, solo los fines de semana, pues que también el horario de 9 o el horario convenido de 9 a 3 para lo que es las evaluaciones de las atenciones que se ameriten los fines de semana o días feriados. Posterior a esta hora no hay un médico encargado de turno, al menos que sea algún evento y que se nos dé alguna autorización por los superiores para tomar algún tipo de medida, ¿no? ¿Usted trabaja con el sistema penitenciario? No, nosotros trabajamos con el Ministerio de Salud en este caso con el sistema penitenciario. Es un convenio, un acuerdo que se tiene para darle la parte de recursos humanos, mantenimiento de los insumos que hay o que pueda haber por parte del Ministerio de Salud al Ministerio de Gobierno y Justicia. Pero físicamente está por regla general en el sistema penitenciario. Sí, tenemos participación muchas veces. Hay médicos en este momento hay médicos que se están rotando hasta que sea asignado un médico fijo ya de planta o que esté al tanto de todos los pormenores. Sí existe médico, inclusive nosotros también formamos parte del equipo que se va al penitenciaría. Cuando se da una situación de urgencia en alguna de las cárceles, ¿el sistema penitenciario está autorizado para tomar por sí mismo la decisión y trasladar a la persona? No, esa decisión pues es evaluada por el médico que esté en el momento según el criterio de urgencia que el médico considere para un traslado, previa comunicación y enlace con las autoridades pues, del penal para verificar, pues, como se sabe, salvaguardar la salud del privado. Si hay que trasladarlo, pues se hacen los trámites correspondientes. ¿Eso lo dice usted porque usted piensa que es así o porque usted ha leído alguna disposición que diga que es así? No, normalmente es lo que se tramita cuando nos ha tocado, se da la evaluación pues del paciente, si está el médico allí, el médico hace una evaluación por cualquier condición que ponga en peligro o en riesgo la vida del paciente y se hace pues el trámite. Nosotros en realidad también o se trata pues de hacer una comunicación directa con las autoridades del penal para cualquier toma de decisión que ellos vayan a hacer. Nosotros simplemente hacemos el informe de si hay que referir al paciente y eso pasa obviamente según algún tipo de evaluación que ya ellos toman en consideración, que yo la desconozco. Doctor, usted me está diciendo que si una persona le da un infarto en el sistema penitenciario, no lo traslada al sistema penitenciario por sí, ante sí, sino que requiere autorización de alguna otra autoridad. No, nosotros automáticamente, si es un infarto, nosotros automáticamente damos la condición, una posible infarto, porque las condiciones pues del penal directamente para hacer un electro no existe. Entonces directamente como tal, entonces como no, o al menos que amerite una medicación que tampoco exista en el penal, nosotros informamos pues de la premura o de la importancia o de la urgencia a los encargados en ese momento del sistema de que esté encargado ahí, estoy específicamente del Centro Penitenciario Renacer, para que ellos tomen en consideración pues se hace el informe de salida y entonces se hace la autorización de la autoridad de penal, el médico, y para que entonces se pueda trasladar el paciente hacia el Hospital Santo Tomás. Entonces sí conoce el procedimiento. En circunstancias de urgencia es el mismo sistema penitenciario el que previa solicitud de algún médico que diga que es urgente el traslado, es el mismo sistema penitenciario el que decide trasladarlo. Sí. Bueno, sí, eso es. Sí. Entonces el sistema penitenciario en sí permite la posibilidad de que si los médicos establecen que una persona está en una situación crítica que requiere un traslado inminente, un traslado urgente, para tomar por sí y ante sí la decisión. Sí. Muchas gracias.
La pregunta que tengo que hacerle, de acuerdo al informe en el que usted participó junto a otros 3 médicos, la situación que presentaba el señor Martinelli al momento de la evaluación era de aquellas en las que el sistema penitenciario tenía, ustedes recomendaron un traslado inmediato urgente y que el sistema penitenciario tenía que hacer ese traslado inmediato y urgente. El inmediato urgente como tal, pues era determinado por el equipo como que tiene que ser pues manejado oportunamente o rápidamente para hacer ciertas evaluaciones que ahí no se podían hacer. O sea que dentro de las recomendaciones que se tomaron en cuenta pues por los especialistas y tomando en cuenta la palabra y el informe de los especialistas, definitivamente que la recomendación pues tenía que ser por la emergencia hipertensiva para manejo y o evaluación de otros estudios en ese momento. Entonces era para evaluación de otros estudios. Sí, Okay. y de consideraciones especiales. Okay. ¿Alguna otra? Sí, abogado. Buenas tardes nuevamente, Bueno, doctor Labrador. Usted nos ha manifestado en la tarde de hoy que desde el 2011 usted está encargado de la parte médica del Centro Penitenciario Renacer, ¿es cierto? sí, 2011. Desde el 2011 hasta la fecha del día de hoy, usted ha tenido a pacientes con la misma condición médica en hipertensión que el señor Ricardo Martinelli Berrocal. Cierto. Desde el 2011 hasta el día de hoy, ¿algún paciente en el Centro Penitenciario El Renacer ha fallecido por hipertensión? Desconozco. No tengo más preguntas, señor magistrado. Muy bien. Entonces, el licenciado Citón tiene a mano los videos. Magistrado, si me permite entrar con mi celular, porque acuérdense que nos los quitan, yo puedo buscarle los videos inmediatamente. Sí, por ¿Puedo favor. salir a buscar mi celular? Vamos a hacer algo. Deje encargado a algún miembro de la defensa para continuar con la audiencia mientras usted va haciendo eso. Ok, licenciado Carrillo, bienvenido. Ok, miren. ¿Ya? Imprímelo, ¿eh? Parece, licenciado Citón, parece que la secretaria ya tiene los videos, Anixa, ya lo tiene. Así que ya con ustedes vamos a ver cómo se puede proyectar. Mientras eso ocurra, y antes de continuar, doctor, muchas gracias por haber venido. Disculpe la incomodidad en quitarle tiempo. Estamos agradecidos por haber ilustrado a esta corte.